Si hay algo que caracteriza a T1, más allá de todo su éxito nacional como internacional, es sin lugar a dudas los jugadores emblemáticos que tuvo, pues gracias a la mayoría de ellos, T1 hoy es lo que es, el mejor equipo de la historia del LoL. Sin embargo, como todo en esta vida, siempre hubo ovejas negras, así como supo tener jugadores que demostraron su excelente nivel ganando múltiples campeonatos, supo tener también otros jugadores que por una cosa u otra dejaron mucho que desear, e inclusive algunos de ellos fueron de renombre mundial. Hoy vas a conocer a los 7 jugadores más vende humo en la historia de T1, y sé que el título puede sonar un poco fuerte, pero cuando conozcas los nombres de estos 7 integrantes, a pesar de que alguno que otro te pueda llegar a gustar, posiblemente me termines dando la razón. Créeme, a mí también me duele un poco hacer este top, porque en él hay jugadores que yo estimo y quiero mucho, pero como es una temática bastante interesante y lamentablemente tengo que contar lo que pasó, no me queda de otra. Eso sí, te recuerdo que si te está gustando el contenido del canal, una suscripción al mismo ayuda y bastante para seguir trayendo mucho más contenido, y sígueme en mi canal de Twitch, que se vienen directos muy prometedores. Listo, no te jodo más y te dejo con el video. Ay, miren cómo arrancamos, justamente lo que dije en la introducción de este top. Arrancamos con un jugador que personalmente a mí me encanta. Sí, en la actualidad ya no tiene el nivel que supo mostrar anteriormente, pero aún así creo que su vasto historial me basta y me sobra para consolidarlo como un muy buen player. Ahora, en T1, o mejor dicho, cuando se encontraba en SKT, si bien este jugador es responsable de ganar 3 LCK con la organización, lo cierto es que su nivel terminó siendo opacado por una joven promesa que hasta el día de hoy se consolidó entre los mejores del mundo en su posición. Sí, con mostrarte esto seguro ya te diste cuenta de quién estoy hablando, y con mucho dolor en el alma tengo que dejar al queridísimo Teddy en el 7º lugar. A ver, con Teddy se hizo mucha expectativa. Venía de romperla toda en G-Nair y sus primeros pasos por el SKT de 2019 no fueron malos. A pesar de que ese equipo no cumplió con las expectativas que todos tenían, lo cierto es que para ser su primer año, ganar 2 split con SKT siendo de los mejores jugadores en la escuadra decía muchísimo sobre Teddy, y por eso cuando hubo una limpieza masiva y la organización pasó a llamarse T1 en el año 2020, Teddy fue el único junto a Faker que se mantuvo del 2019, logrando ganar el primer split del 2020 para sorpresa de muchos, ya bajo el nombre de T1. Sin embargo, algo pasó, porque para la Summer de ese mismo año, Teddy no volvió a ser el mismo. Su rendimiento junto al del equipo cayó notablemente, tanto es así que no pudieron clasificar al Mundial, siendo dejados de lado nada más y nada menos que ante Gen.G en las regionales, y de esta misma forma supo ser en el 2018. Lamentablemente para Teddy esto no terminaría allí, porque 2021 le daría otra oportunidad más, pero Teddy nunca más pudo hacer pie en T1. Partido tras partido solo se notaba lo atrás que quedaba en comparación al resto de AD Carries de la LCK, y un joven prometedor Gumayusi terminó siendo la opción que lo reemplace para nunca más salir de la titularidad. Teddy terminó reemplazado y posteriormente bencheado de T1, buscando hacer pie en algunos equipos de Corea como Sandbox o DragonX, pero nunca más pudo destacar. Alguna vez ese Teddy que deslumbró a todos en Corea, que se medía contra los mejores del mundo y les plantaba pelea e incluso los superaba, ya era cosa del pasado. Teddy se convirtió en una DC más del montón, y en la actualidad, si bien trata de dejar lo mejor de sí en DragonX, no consigue estar entre los 5 AD Carries más destacados de la LCK. Una verdadera lástima, porque hasta la fecha es un jugador que me encanta y que soy el primero en esperar una redención para que vuelva a demostrar de lo que es capaz, pero hasta que eso suceda, lamentablemente Teddy se queda con el puesto número 7. ¡Oh! ¡Se acabó! ¡Partido histórico! ¡Faker destrozado! ¡El SK Telecom ha perdido! ¡G2 haciendo historia! ¡G2 en la gran final del mundo! ¡Saquen la cámara! ¡Sáquenle una foto! ¡Es un momento histórico! Caps acabando con el Nexo. GG, victoria. G2 está en la final del mundo, cara. Absolutamente loco. ¿Quién nos lo habría dicho en aquel
Créanme que este es uno de los videos que más me duele hacer y sé que estoy siendo muy reiterativo con esto, pero es que no se dan una idea de cuánto quiero a estos jugadores, principalmente a este que en la actualidad sigue destacando en la LCK, pero cuando supo estar en T1, si bien es partícipe de ganar una LCK en 2020, también es responsable junto a su respectivo equipo de aquel año de no llegar al mundial, de fracasar varias veces con un rendimiento más que cuestionable, y eso terminó forzando su salida de la organización en 2021. Cus para mí es un jugador muy bueno y recontra infravalorado. En KT supo hacer un gran trabajo, en Longsu y posteriormente Kingston también, y en T1 al menos pudo ganar una LCK, además de que en la actualidad sigue haciendo estragos para codearse con los mejores junglas del mundo. Pero hay que decirlo todo, si bien Cus tuvo un buen papel al inicio de 2020, en la segunda mitad brilló por su ausencia, tanto que terminaría siendo reemplazado por Elim, jugador que terminaría vagando en cualquier equipo hasta llegar a las regiones más bajas de Occidente y posteriormente tanto en NA como en Latinoamérica inclusive. Después un tal Owner terminaría reemplazando a los dos y consolidaría el puesto de la jungla para nunca más salir, pero esa historia ya se la sabe. El punto es que si bien considero que Cus sigue siendo un jugador muy bueno, en T1 no pudo demostrar todo lo que tenía. El no acoplarse al meta presente, la presión de jugar en T1 o sea lo que fuese, lo limitó a dar lo mejor de sí y por eso terminaría destacando mucho más en otros equipos que en el propio T1, quedándose con el sexto lugar de este top. From downtown, by the way, he's just gonna ult himself just in case. Didn't want to add another death onto this one. 1-1 and 5 looks okay for BDD, at least in the loss. Yep, and now they're just shredding. Otro puesto que me va a costar mi cabeza por parte de los fans de T1, pero hay que saber separar lo que fue este jugador en otros equipos y por eso para mí sigue siendo una leyenda a día de hoy pese a estar retirado y lo que supo ser en SKT como jugador. Y sí, me duele mucho decirlo, pero Mata entra en un top de jugadores vende humo, porque Mata vino como el mejor soporte del mundo y vino justamente a reemplazar un puesto exitoso en la franquicia de SKT porque su antecesor fue nada más y nada menos que el condecorado Wolf. Si bien puedo decir que Mata fue uno de los responsables de ganar el Spring de 2019 contra Griffin con un muy buen nivel, en el MSI no pudo replicarlo y terminó siendo opacado por Mikyx en las semifinales del MSI, semifinales que SKT perdió ante todo pronóstico contra el G2 de Caps. Y ya para la Summer de ese mismo año, a Mata se le dio una segunda oportunidad para volver a ese nivel que tanto nos acostumbró a mostrar en Samsung White, KT Rolster y Royal Never Give Up, pero pocas fueron las semanas que bastaron para que sea reemplazado por la nueva promesa de SKT que terminó consolidándose ese año, llamada Effort. De hecho, SKT fue al Mundial 2019 con Effort siendo titular por encima de Mata, lo que ya denotaba una clara merma de nivel en el histórico jugador, nivel que nunca más se pudo recuperar. No solo eso, SKT terminó su contrato con Mata al poco tiempo después y Mata, después de andar de un equipo a otro sin rumbo, tomó la decisión de retirarse como jugador profesional. Va claro que aquel Mata que destacó con Samsung White, KT y Royal en SKT no pudo replicar ese nivel. Sea cual sea la razón, Mata queda en este puesto por ser un jugador que vino como el mejor del mundo en su posición y hoy en día es más querido y recordado por lo que fue históricamente en otros equipos más que en el propio SKT. Actualmente forma parte del staff de T1. En mi opinión hará un gran trabajo por la experiencia que tiene, pero como jugador al momento de representar a la dinastía lamentablemente terminó defraudando. Be damned! Champions can fall, gods can bleed. Where were you when the West rose up to conquer champions? G2 Esports eliminates SK Telecom. North En este puesto tenemos un jugador que muchos le tienen un odio, creo yo, un poco injusto, pero es cierto que en su día prometía bastante y que terminó dejando a T1 por Dangwon Kia cuando T1 más necesitaba renovar su proyecto. Afortunadamente, un tal Zeus, emergente de la cantera de T1 como este protagonista de este top, llegó para reemplazarlo y el resto ya es historia. Sí, Kana entra en este top y no podía faltar un jugador del que se hablaba maravillas y que prometía ser la nueva promesa de la top lane en T1. Ganó un sprint de
de 2020 con la organización, pero de ahí su rendimiento solo fue en picada. Kana era obliterado por todos los demás top laners de la LCK, mostrando ciertas falencias en su mecánica de juego, y en 2021, cuando parecía redirigir su nivel, tuvo una serie de actuaciones en momentos importantes que dejaron ver que quizás el puesto ya le estaba quedando muy grande. Ante Gen.G, Damwon, Kia fueron más notables. Precisamente ante este último en las semifinales del Mundial 2021, Kana fue uno de los responsables de la derrota de T1, que parecía tener la serie bajo control. Pero a pesar de eso, T1 parecía querer contar con Kana para el 2022, pero este diría que no, yéndose al que para muchos era el super equipo en ese año, D+ Kia junto a Dev, dejando a T1 con el prometedor Zeus, y dicha decisión les saldría muy cara, porque T1 arrasó en la LCK con Zeus, y Kana, que dio un rendimiento muy cuestionable en D+, junto al resto de su equipo, terminaría unos años más tarde de tantos fracasos en su haber, jugando para Karmine Corp en la LEC, y en este 2025 se encuentra presente en dicha organización y veremos qué rendimiento nos puede ofrecer. Pero pasar de ser titular en T1 a jugar para D+, no lograr nada y descender hasta la LEC para jugar en Karmine Corp, termina denotando lo vendehumo que fue Kana y hace méritos suficientes para ganarse el cuarto puesto de este top. They will defend their title in the finals and look to go back to back. For every question T1 posed, Damwon had an En este puesto tenía pensado poner a un Tara, ya que vino de CJ Entus en muy buen nivel y en SKT tuvo alguna que otra actuación buena, pero el resto es recordándolo por sus constantes malas jugadas y sus puntuaciones más que negativas. Pero como un Tara era mayormente suplente en SKT, sería injusto ponerlo como un refuerzo que vendió humo porque no se esperaba tanto de él. En cambio, este jugador llegó a reemplazar por un tiempo al mismo Faker e incluso se decía que podía imponerse en la alineación titular y comandar al nuevo SKT. Con decirles que este jugador terminó vagando en SK Gaming y otros equipos de regiones menores sin relevancia, pues bueno, vale preguntarse lo mal que estaba SKT en el 2018, que sentó a Faker por unas fechas para poner a este jugador que según ellos prometía que su carrera se estampó contra una pared completamente. Por si todavía no sabes de quién hablo, estoy hablando de Pyrian. ¿Recuerdas a Pyrian? Bueno, no te culpo si no lo haces. Se decía que en su momento este joven venía a reemplazar a Faker. Y bueno, qué lejos quedaron esas palabras, porque Pyrian no solo no logró eso, sino que terminó en Europa, después vagando por Oceanía, llegó a jugar en NA y no termina en LATAM por poco, pero sonaba bastante fuerte también. Hay que ser buenos con Pyrian igual. La prensa era bastante injusta. Ser el reemplazo de Faker es un título bastante polémico, teniendo en cuenta que Faker hasta la fecha sigue siendo el mejor jugador del mundo y el titular de T1. Era algo imposible, pero Pyrian protagonizó algunos partidos hasta que Faker volvió a ser el titular, porque bueno, Pyrian no lo hacía mal, pero no era suficiente para encarrilar a SKT. Aunque la verdad, el SKT de 2018 fue tan malo que ni el mismo Faker pudo evitar que no clasifiquen a Worlds y ese rendimiento tan paupérrimo que terminaron dando. Lo cierto es que Pyrian, para lo mucho que se decía la propaganda que se le hacía y el nivel que supuestamente demostraría en SKT, lo que pasó en realidad es que hubo un humo bárbaro. El jugador, lejos de cumplir esas expectativas, decepcionó muy fuerte, tanto que terminó en otros equipos de mucha menor relevancia y nuevamente casi suena como jugador de un equipo de LATAM. Miren dónde terminó el supuesto reemplazo de Faker. Puesto 3 para Pyrian. ¿Saben por qué hice tanto énfasis en que Pyrian pudo terminar en LATAM? Porque el protagonista del puesto número 2, jugando en SKT en ese mismo año que Pyrian, prometiendo mucho más que el propio Pyrian, del cual se decía que sería el nuevo estandarte de SKT, tuvo un prime entre comillas tan corto que terminó años más tarde en un equipo de Latinoamérica, precisamente en X10. ¿Se acuerdan de Blossom? Creo que ese sí es un poco más conocido que Pyrian, pero no por su gran nivel, al contrario, por ser un vendehumo de película. Blossom, bajo el juramento de futura promesa y estandarte de SKT, no solo en 2018 no pudo demostrar dicho título, ya que así como reemplazó a Blanc, que también era bastante cuestionado ese año, terminó perdiendo el puesto con este último y después se fue a otros equipos de Europa, NA
LPA y desembocó en Latinoamérica, donde tampoco pudo ganar un título en esa región. Su rendimiento en Extend era bastante cuestionable también, no podía destacar y muchos se preguntaban cómo alguien de semejante nivel llegó a jugar en SKT como titular en sí. La verdad va a parecer que soy re hater de Blossom, pero no, soy justo. En su momento puse mi fe en él y me decepcionó un montón y no fue el único. Y posiblemente algunos dirán que era demasiada presión para un rookie en ese momento, pero T1 con los rookies de su academia históricamente le fue bien, así que Blossom, siendo una de las pocas excepciones, termina destacando lamentablemente para mal. Blossom hoy es recordado con lástima por ser un jugador vendehumo, con muy poco nivel y que uno termina preguntándose cómo carajos fue titular en SKT, aunque sea por un par de fechas. Bastante bien KLG, parecía que Extend podía forzar, pero se paró bastante bien el rinoceronte, fueron hacia adelante, esperaron, enfrentaron esa pelea de equipo bastante bien. Este puesto es bastante especial, si bien habrá gente que puede no estar de acuerdo, o lo más acertado sería que digan que es muy alto el puesto para este jugador, lo cierto es que hay que evaluar un par de cosas. Este jugador vino siendo el mejor jungla de la LPL ese año, su rendimiento con JD Gaming fue bestial, y eso le valió para que SKT se fije en él y lo contrate. Llegó en 2019, donde en mi opinión fue uno de los puntos más altos de ese roster, pero cuando todos pensaban contar con él en 2020, salió con que firmaría con Gen G, para después aclarar que vino un ambiente más familiar, que en SKT eran todos más serios, que no se divertían y demás. Cuando leí eso en su momento dije, qué actitud perdedora por parte de este jugador. Declarar que una escuadra es más amigable que la otra cuando lo que importa es justamente competir y tratar de ganar cosas. Además en SKT realmente el ambiente no era como lo describía, pero en fin, lo cierto es que en Gen G no solo no ganó ningún título, porque para su mala suerte empezaba la dinastía del Damwon de Showmaker y Kenyon, sino que se fue ultra bencheado en 2022, aterrizando en Hanwha Life, donde tampoco ganaría nada y encima poco tiempo después terminaría siendo expulsado de la organización de Hanwha Life, pero no por un mal nivel que sí venía demostrando, por cierto, sino por un caso de acoso sexual. Es decir, este jugador que tenía todo para seguir destacando en SKT, posteriormente T1, decidió abandonar eso, se fue a Gen G, no ganó nada, lo benchearon, se fue a Hanwha Life donde tampoco ganó nada y encima lo expulsan por involucrarse con una menor. Si todo eso no te parece suficiente para considerar a Clid como un vendehumo total, no sé qué pensar. Podemos discutir su posición, pero para mí es la más acertada porque, como te dije, tenía todo para seguir siendo el mejor en su puesto, decidió irse para estar más cómodo entre comillas, perdiendo todo lo que jugaba y años más tarde, sin seguir ganando nada, involucrarse en un tema que Corea no deja pasar por nada en el mundo, por más que seas bueno o malo en el LoL, como lo es el acoso sexual. Es increíble como Clid, que lo tenía todo para quizás hasta el día de hoy seguir destacando, decidió abandonarlo y hoy muy pocos recuerdan su paso y los que lo hacen lo recuerdan como un jugador vendehumo como muchos otros. Yo personalmente lo recuerdo como el jugador más vendehumo que alguna vez tuvo T1. Comes out, it's Life tries to keep him alive. Rascal trying to get onto the back line, the Rams left bit used by Life. Rascal dived on, quickness being used as well. Rascal doesn't have anyone to help him, doesn't have anywhere to go. He's down, Caps used the line split to keep himself alive. Yanko's on the chase, Clid has died, Life has died, G2 have done it. Gen G, unless Ruler and BDD can pull a rabbit out of a hat, they are done. The deadly flourish connects, BDD goes down, G2 4-0 at the semi-finals. They will carry the hopes of Europe into a showdown against Damwon Gaming after they're done demolishing Gen G on their fountain. Vaya que me costó hacer este top. Como dije, muchos jugadores son jugadores que yo quiero y estimo mucho, algunos no tanto, pero lo cierto es que es muy complicado de hacer. Si quieren más tops como este en este canal, coméntenme abajo sus sugerencias que con gusto las voy a estar teniendo en cuenta para futuros videos. Tengo mucho más en mente, pero me gustaría que ustedes también aporten su idea y quizás sale algo muy interesante. Hasta entonces me despido y nos vemos en la próxima.